En Grecia nace la educación sistemática, pública, pagada y subsidiada por el Estado. Conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. Bienvenidos a nuestro podcast Formar para Transformar. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es de suma importancia para nuestra universidad, la educación. Para ello vamos a recurrir a 3 episodios en los cuales vamos a tratar la educación a lo largo del tiempo, tratando de ir desde la antigüedad hasta la modernidad. Mi nombre es Isaí Iván Juargot Flores, profesor de lenguas en la Universidad Pontificia de México, y yo les voy a hablar de la educación en Grecia, en la antigüedad, y bueno, daremos pie para llegar a otros momentos. Vale la pena preguntarnos, ¿qué es la educación? ¿Cuándo surge o cómo surge? No podemos negar que el hecho educativo ha existido desde siempre. En toda comunidad, en toda tribu, se transmitían conocimientos de generación en generación desde aspectos más bien míticos. Transmisión oral, ¿no? Era platicar a los pequeños de la tribu los conocimientos fundamentales para subsistir, sobrevivir e incluso convivir con la misma comunidad. Sin embargo, aunque siempre ha existido, debe haber un punto en el que se volvió sistemática, tal cual nosotros la conocemos, y de hecho, alcanzar su máxima expresión. Si bien no fue la máxima expresión, podemos decir nosotros que, como muchas otras cosas, la educación tiene su origen en Grecia. Pero bueno, ¿cómo era la educación en Grecia? Igual que en todas las otras culturas, vale la pena comentar que fue igual mítica, esta transmisión de generación en generación, de manera oral, conocimientos míticos religiosos, relatos, conocimientos básicos de agricultura, de cuestiones del hogar, ¿no? Que saber quiénes eran los dioses, para qué eran, cómo se invocaban, etc. Sin embargo, ya cuando Grecia se constituye como un estado, surge un término que va a ser muy importante para entender la educación hoy día, que es la paideia. Bien, ¿qué entendemos por paideia? Pues cuando nosotros hablamos de paideia, nos referimos al término griego paidos, es decir, a los niños. Tenemos que hablar acerca de un tipo de educación que ya se dirigía específicamente a los niños, ya que la educación tradicional que he hablado antes, podía ser simplemente transmisible de boca en boca, pero en este caso, para los griegos, la educación era algo propio de la infancia, algo que tenía que formarse allí. En este caso, la educación tenía como objetivo formar ciudadanos funcionales, ciudadanos buenos que aportaran a su comunidad. Ahora, ¿cómo se da esto? La educación en este caso, para el caso de Grecia, ya va a ser una cuestión de Estado, a diferencia de todo lo que había antes, y no va a dejar de haberlo, aún en la modernidad. La primera educación la recibimos de nuestros padres, la recibimos de nuestros abuelos. En el caso de Grecia va a ser una cuestión del Estado. Por lo tanto, es necesario que se haga una institución para educar a los niños. A esto nos referimos con paideia, a este Estado, a esta institución que tiene como finalidad, generar ciudadanos. Ahora, esta educación, en este caso, debemos entenderlo nosotros que para los griegos, la paideia era un proceso educativo, cosa que ya se parece mucho a lo que nosotros entendemos hoy día, con sus diferentes etapas, ¿no? Desde el preescolar hasta la universidad. Lo mismo sucedía con los antiguos griegos. La paideia era entendida como un proceso en el cual cada uno de los niños iba adquiriendo un conocimiento diferente, un acercamiento diferente a la cultura, hasta llegar a convertirse en este ciudadano casi ideal. Como futuros ciudadanos, el niño griego tenía que tener una adquisición de conocimientos específicos, aptitudes, actitudes, conocimientos para acercarse a las cuestiones políticas principalmente, que es uno de los principios más importantes para la paideia,
y poder ser influyente dentro de su comunidad. Es decir, el niño tenía que saber comunicarse, tenía que saber hablar, tenía que saber proponer. Para esto, podemos decir nosotros que la paideia tenía un objetivo específico, que es una palabra clave que hay que siempre tomar en cuenta, que es la arete. La arete, que nosotros hoy día podemos entender como virtud, que al final es un término bastante ambiguo, porque si hablamos nosotros de virtudes, bueno, pues habría que pensarlo desde muchos aspectos. Sin embargo, para el griego es un tanto específico. La arete incluye dos cosas, aspectos físicos y aspectos, diríamos nosotros hoy día, anímicos, por no dejar la parte psicológica de la parte moral, ¿no? En este caso las dos van de la mano, por eso me refiero a ellos como anímicos. Dicha paideia tenía como objetivo lograr que el niño griego en su edad madura pudiera ejercer el liderazgo en su comunidad. Por eso era importante que fuera bien formado de manera física, como un buen atleta, es decir, tener la fuerza para tomar las armas, para defender a su nación, ser un buen guerrero, pero al mismo tiempo cultivar la mente para poder ser un buen político en el sentido más estricto de la palabra, una buena parte de la polis, formar a sus ciudadanos, liderarlos y proponer cosas que fueran para bien de todos. Sin embargo, no podemos nosotros idealizar del todo la paideia griega, ya que si bien formaba en cuanto al cuerpo y al espíritu, este concepto iba un poco lejos de lo que nosotros llamaríamos hoy educación. Por ejemplo, para poder entrar al Senado y poder proponer cosas, no era necesario saber leer, ni escribir, ni siquiera hacer cuentas. Lo que era importante era saber comunicarse. No es menos importante que lo anterior, por supuesto, porque uno puede saber leer y no poder comunicar una idea. En este caso, entonces, el griego estaba más bien formado en lo que ahora nosotros llamaríamos retórica. Hacer un buen discurso, ejercer bien una magistratura, poder permanecer en un puesto político a lo largo de toda su vida y, por supuesto, ejercer correctamente dicho puesto. Por eso la paideia, diríamos nosotros, no tenía el tinte tan pedagógico que diríamos que tendríamos hoy día, sino una especie de formación más práctica. Sobre todo, si nosotros nos centramos en la paideia de la época de la democracia ateniense. Ya que, bueno, ¿cómo era la democracia? Bueno, la idea era poder ejercer el poder de manera directa en el pueblo, que es lo que llamamos nosotros una democracia directa, es decir, elegir a las mejores personas de cada familia, porque de hecho esto se daba por sorteo, que aquí hay que tomarlo en cuenta al momento de que, pues bueno, hay que estar bien formado, porque si te toca en el sorteo, pues hay que ejercer el puesto. En este caso, entonces el ciudadano que era elegido por sorteo debía ejercer un puesto dentro de la democracia y de hecho existían incluso multas para quien no ejercía de manera correcta dicho puesto, para quien no tenía el liderazgo en ese caso. Dicho puesto, que era propio de los ciudadanos, que esto es algo que hay que tomar en cuenta, por lo que trataremos más adelante de cómo era dicha formación, contaba incluso con un salario. Esto ya le daba un cierto atractivo y hacía que entonces pues la mayoría de los ciudadanos pues buscaran dichos puestos, ya que únicamente se dedicarían a la política y podrían dejar un poco de lado, que no del todo, las labores del campo, las labores domésticas, las cuestiones pues más del trabajo físico. En ese sentido, sabemos nosotros que el ciudadano que había sido formado en la paideia democrática, por darle algún nombre, ejercía dicho puesto, como he dicho, sin la necesidad de saber leer y escribir. Para ello existían expertos, existían escribas, una suerte de secretarios o esclavos públicos que simplemente llevaban a cabo la parte de la redacción. Entonces el ciudadano pues daba sus ideas, expresaba sus principios políticos y al final había alguien más que se dedicaba a registrar esto en las óstracas o trozos de cerámica, porque por supuesto no era tan fácil conseguir en ese momento ni siquiera papiro. Ahí se llevaban a cabo los votos, se ponían las ideas y demás.
Por lo tanto, el ciudadano pues no tenía que ejercer digamos nosotros, una habilidad académica, intelectual como la pensaríamos hoy día. También la paideia, cuando no se dedicaba a formar gente que influyera en la política, tenía entre sus principios la idea de formar ciudadanos funcionales, como he dicho al principio. Esto quiere decir entonces que parte de la paideia también era aprender a trabajar, la fuerza de trabajo. Entonces aquí ya tenemos nosotros 3 aspectos: saber hablar, saber expresar ideas, ejercer el liderazgo, que ahí es donde está el arete, y por supuesto ser funcional, ser un buen trabajador. Esto era importante porque además la paideia, si bien era una institución pública, tenía que pagarse, tenía un costo, y por ello pues había que trabajar para ganar el dinero, poder pagar la escuela. O sea que no era una educación pública, si bien era del Estado, no la subsidiaba el Estado. Esto es una cuestión a tomar en cuenta porque nos deja ver que si bien nosotros tenemos la idea de que la paideia era para todos, pues resulta que no. Solamente algunos ciudadanos tenían la posibilidad de estudiar, cosa que no ha cambiado mucho en la modernidad. Sin embargo, era una obligación hacerlo. O sea, aquí hay como una especie de contradicción entre los dos elementos. Estoy obligado a formarme para ser un buen ciudadano, pero al mismo tiempo, si no tengo el dinero para hacerlo, pues no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, nos encontramos nosotros con que la alfabetización en Grecia pues era mínima, ¿no? Sin embargo, la educación existía. Cabía la posibilidad, ¿no?, de acercarse a la paideia, sí, pero al final, mientras no se pudiera cubrir, no todos tenían dicha formación, no todos tenían este privilegio de poder estudiar. De tal suerte que la mayoría de los ciudadanos quedaban fuera de la paideia, es decir, esto era dirigido específicamente para los llamados optimates, los mejores de la comunidad, aquellos que sí tenían el dinero, aquellos que eran una buena fuerza de trabajo y ya ejercían un puesto político importante. Bien, en este caso, cabe suponer que entonces que pudiera existir alguna limitante en cuanto al sexo. ¿Eran formadas también las niñas? Hay que entender nosotros que la paideia se llevaba a cabo de una forma ordenada. Como he dicho, los griegos, su gran aportación a la educación es que la sistematizaron y la hicieron de Estado. Bien, ¿de qué manera se llevaba a cabo esta educación? Pues bueno, como en toda educación, los primeros años eran de educación meramente doméstica. Es decir, la educación se recibía en casa. En este caso, niños y niñas estaban juntos en el ambiente doméstico y la educación recaía específicamente en las manos de las mujeres. De tal suerte que al menos estos primeros años de formación eran tal cual impartidos por mujeres y las niñas tenían un lugar dentro de ella. Ahora, en este caso, toda la educación tenía que ver más con la costumbre, tenía que ver más con la tradición, con la parte religiosa, que siempre caería en manos de estas primeras formadoras, cosa que no ha cambiado realmente. Regularmente nosotros recibimos la primera educación de nuestras madres, o si acaso de abuelos, pero siempre va a ser la figura materna la que va a llevar este aspecto que nosotros seguimos ejerciendo de la paideia griega. En este caso, regularmente el niño era influenciado por algún esclavo o algún miembro de la familia como sus abuelos. Regularmente era el abuelo. Vale la pena mencionar en este momento cómo era la dinámica familiar para poder comprender estos primeros años de formación. El primer aspecto que hay que tomar en cuenta es que lo que nosotros conocemos hoy día como familia, como este núcleo de personas que comparten principalmente aspectos como la sangre, un apellido y demás, no existía en Grecia. El núcleo familiar entonces estaba compuesto técnicamente por todo lo que había en tu casa, desde los muebles, los animales, hasta los esclavos. Por eso los esclavos realmente podían ejercer parte de su influencia en la educación de los niños. Los abuelos evidentemente eran una parte muy importante. Y aquí cabe mencionar la figura paterna, ya que el padre de familia era un tanto ausente, pues como hemos dicho, estaba formado para dos cosas, o para influenciar en la parte política o como fuerza de trabajo.
de tal suerte que llevaba gran parte de su tiempo fuera de casa, entonces su presencia era realmente mínima. Este cabeza de familia, que regularmente pasaba de los 30 años de edad, pues era una persona que habitualmente se ocupaba de asuntos públicos, dejando la cuestión educativa meramente a su familia. En este caso, pasados los 7 años, se ejercía un modelo en el cual las niñas eran educadas por mujeres y los niños por varones. Pero al no existir esta figura paterna, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, existía un espacio público llamado andrón, donde los varones, ya maduros, pues se dedicaban a las cuestiones sociales, a las cuestiones públicas y sobre todo al ocio. Que cabe mencionar que nosotros tenemos realmente un muy mal concepto del ocio, ya que para el griego el ocio es ese momento que se tiene, por ejemplo, para aprender algo diferente. La filosofía es parte del ocio, el atletismo es parte del ocio, es decir, es un espacio de tiempo dedicado a cultivar el alma, lo que nosotros llamaríamos el alma, y también ellos. La parte del alma como esta parte, como decíamos, ética, moral y personal. Formarse como personas. En ese andrón, entonces, los hombres que se dedicaban al ocio, pues tenían una habitación destinada a la educación de los niños. Este andrón, este espacio. Mientras que la niña, en este caso, se quedaba al cuidado de la figura materna. Es decir, casi toda la educación de las niñas era dada por las propias madres de familia. Bien, regresamos con el padre de familia. Al no estar presente, como hemos dicho, no era el propio padre quien podía educar a sus niños, pues él estaba en la guerra, él estaba en las cuestiones públicas. Por esto fue necesario crear una institución, tal cual era una institución que suplía la función del padre en la formación de los niños. Porque así como la madre se quedaba con la niña, el hijo no tenía papá que lo formara, entonces él elegía uno de estos hombres que estaban en el andrón, que se dedicaba al ocio, para ser educado por él en este modelo, ¿no? Justamente de vinculación casi padre-hijo. De ahí que naciera esta idea del maestro-discípulo y todas estas ideas acerca de que incluso podían llegar a darse cierto tipo de relaciones. Bien, en este caso, el niño ya siendo adolescente, evidentemente esto no pasaba en la infancia, ya siendo adolescente elegía un modelo masculino. Respecto a él, lo aceptaba como un mentor. En este caso, tenemos nosotros que se dividían en una institución llamada Erastés y Erómenos, el amante y el amado, de donde Platón, por ejemplo, nos va a hablar acerca de este amor platónico, es decir, esta persona a la que el amante ama sin la necesidad de buscar algo a cambio que no sea el crecimiento, que no sea el formarse, que no sea el alcanzar algo mayor, el tomarlo como un modelo. Cabe señalar en este caso que esta institución fue propia de la democracia ateniense y por supuesto estaba dirigida a la clase aristocrática, pues como hemos dicho, esto tenía un costo. Regularmente no era muy bien vista de manera oficial, sin embargo, bueno, era la forma en la que los hombres educaban, mientras que la mujer se quedaba en esta parte, como decíamos, con su madre. El único lugar de Grecia donde la paideia era pública, por decirlo de algún modo, era en Esparta. En este caso, en el caso de Esparta, ahí las habilidades adquiridas por los niños, igual a partir de los 7 años y durante su adolescencia, no eran académicas ni formativas, en este caso para la política, sino eran más bien competiciones. Y aquí vale la pena mencionar esta idea de Esparta porque sí, la paideia tenía un elemento competitivo muy importante. Dentro de la paideia se educaba al niño para ser el mejor en lo que era. Para que si mi educador, mi maestro, mi mentor,
me iba a formar en la parte retórica, yo tenía que ser el mejor de todos. El griego buscaba destacar, y esto quizá fue lo que le haya dado muy buena fama a su paideia, ya que tenía un espíritu agonístico, aquí sí puedo decirlo, tanto en Esparta como en Atenas. Es decir, toda educación tendía a la competencia. Se buscaba ser el mejor. Había toda clase de estímulos para ello. Sin embargo, así como existían los estímulos, también existían los castigos. Algo que sabemos muy bien de esto es que, por ejemplo, pues los niños en el momento en que fallaban en algo, podían ser castigados hasta con golpes. En ese sentido, tenemos nosotros que, ya desde el siglo IV tenemos testimonios escritos acerca de la dinámica escolar, diríamos hoy día. En estos documentos encontramos la figura del didáscalos, es decir, el maestro, el profesor. En este caso, al menos estos documentos son de didáscalos que se dedicaban a la enseñanza del canto, directores de coro, ¿no?, principalmente, y de danza. Claro que en este caso, cuando hablamos de joros, incluimos las dos cosas, canto y danza. Es decir, algunos maestros que se dedicaban a formar alumnos para luego servir en los templos, y por supuesto, más adelante esta actividad va a llevar a lo que será la creación del teatro en su momento. Bien, la parte didáctica se llevaba a cabo mediante varias actividades infantiles, principalmente el juego. Esto sí es algo que nos acerca mucho a un aspecto de la modernidad. Los niños son educados mediante juegos y competiciones. Y esto precisamente es lo que le va a dar origen a lo que nosotros llamamos la escuela, la escolé. Es el lugar específico en el que un didáscalos, a partir del siglo IV a.C., por supuesto, tiene un grupo de niños y los educa ya con un método que está dirigido hacia ellos. En el caso de las niñas tenemos algo parecido. También las niñas podían ser educadas en algunos casos por otras mujeres. Esto sí, no podemos quitar del modelo, no se mezclaban niños y niñas después de los 7 años. Ellas también eran educadas para cantar, para danzar y por supuesto para ciertas labores como algunas labores domésticas que eran importantes. Sin embargo, no podemos descartar el hecho de que tenemos testimonios de niñas que sí recibían una formación de lo que ahora llamaríamos nosotros académica. También tenían que saber hablar y en un momento regresaremos con ellas porque tienen un lugar especial. La educación de los chicos, en este caso, combinaba el aprendizaje de las letras, que eran las grámata, ¿no?, lo que nosotros llamamos hoy día gramática, con varias formas de juego en las que siempre estaba metida la cuestión de la música. La música era muy importante para ellos. Y por supuesto, dicha música se mezclaba con danza y la danza daba pie para llevar a cabo el atletismo. Como podemos ver, el plan era muy completo, muy integral. Aprendías a las letras, aprendías a cantar, a expresarte y por supuesto a fortalecer el cuerpo. Entonces se cumple los aspectos del arete que hemos visto desde el principio. Tener un cuerpo sano, una mente sana en un cuerpo sano, ¿no? Este dicho famosísimo que de hecho es propio de la paideia griega. Es necesario que para ser un buen ciudadano estos dos aspectos siempre vayan de la mano. En este caso, ¿no?, regularmente al niño que se le educaba respecto a la música tenía que aprender a tocar la lira y la flauta, dos elementos muy importantes para luego dar pie a la expresión, principalmente a la expresión poética. Por ejemplo, sabemos nosotros que, aparte de ello, el niño tenía que aprender a luchar, tenía que aprender a ser un buen púgil, puesto que dentro de su formación, como hemos dicho al principio, también tenía que saber ser un buen militar, ya que era parte de sus obligaciones como adulto poder defender a su nación. Ahora, el estudio de los números, por supuesto, estaba dividido en dos aspectos. O lo que nosotros llamamos aritmética hoy día se dividía en estudio de números y en estudio de la geometría. Ambos con un aspecto común. Tenía el niño que aprender las cuestiones espaciales, es decir, se enfocaban para llevar a cabo lo que ahora nosotros llamaríamos artes plásticas. En este caso,
tenían que ser dirigidos al mismo tiempo porque, como decimos, como las mamás ya se ocupaban de las niñas y los papás se ocupaban de los asuntos públicos, surge en este momento una figura que se va a dedicar a seguir los pasos de los niños a lo largo de su educación, asegurarse que hagan las tareas y bueno, pues guiarlos a lo largo de todo su camino, que en este caso va a ser el llamado pedagogo. ¿Qué era un pedagogo o cómo surge esta figura? Como hemos mencionado, el pedagogo parte técnicamente de una necesidad, la necesidad del niño de tener a alguien que se encargara de su educación, ya que al no estar presente la figura paterna y al estar la madre educada, enfocada en la educación de las niñas, había una figura especial que se encargaba solo de la educación del niño. Bueno, podían ser dos tipos de persona. Regularmente, un esclavo, que era como normalmente comprendemos al pedagogo, o algún miembro muy anciano de la familia que ya no ejerciera ninguna tarea complicada o pesada y que tuviera el tiempo libre para el ocio. Ojo, no sustituye al didáscalos, no sustituye a la institución de formador, de este mentor que el adolescente elegía, sino que el pedagogo se dedicaba, tal cual, en un principio, a acompañar al niño a la escuela. De hecho, su nombre lo dice, ¿no? Que viene de pais, paidos, niño, y el verbo ago, que significa llevar. Es decir, el pedagogo era el que llevaba al niño a la escuela, el que cargaba sus útiles, y esa era su función. Como esclavo, a eso se dedicaba, a guiarlo, llevarlo, garantizar que pudiera cruzar con tranquilidad, que nadie le hiciera daño. Entonces, esa fue su primera función. Sin embargo, el pedagogo, como tenía una función secundaria que era la de quedarse con el niño en la escuela, estar con él, pues también estaba muy relacionado con la formación de este. Él entendía lo que se enseñaba allí y al mismo tiempo comenzó a tomar un papel más importante dentro de su formación, que era la de garantizar la integridad del niño en dos aspectos, tanto física, que es este aspecto pues evidentemente de garantizar que no lo molestaran, garantizar que no se lastimara, garantizar que no se perdiera, principalmente, pero también una cuestión académica. El pedagogo se encargaba de que el niño hiciera sus deberes, principalmente, ¿no? Así las tareas que le dejaban, que obedeciera a su profesor, que llevara a cabo todas las instrucciones tal cual se le daban y ejercía un control sobre estas. Es decir, el pedagogo llegó a tener tal influencia que era esta persona que, digamos, nosotros podía administrar incluso los tiempos del niño. ¿Cómo lo iba a llevar a cabo? ¿Cómo hacía los juegos? El propio pedagogo poco a poco se fue imbuyendo de la propia formación que recibía el niño hasta convertirse él mismo en un guía. También, otra de sus funciones era garantizar que el niño supiera comportarse dentro de la escuela. Es decir, se dedicaba a la parte de los modales, a enseñar al niño a respetar y a ser respetado. En ese sentido, el niño pues siempre iba seguido de su pedagogo. El pedagogo se garantizaba que el niño llevara bien su manto, ¿no? Su ropa, que guardara silencio, que no comiera en clase, evitar que llorara. Es decir, le daba una atención de lo que ahora nosotros llamaríamos una atención integral. Por eso, vale la pena mucho destacar esta figura, que si bien nace siendo un esclavo, se convierte poco a poco en este formador que está al mismo tiempo muy imbuido de la forma en la que se educa al niño. No es quien lo educa, eso es algo importante, porque para eso está el didáscalos, sino es quien sabe cómo debe educarse y cómo debe aplicar esto al niño. De aquí que podemos nosotros decir que técnicamente, gracias a la figura de este esclavo, nace lo que ahora nosotros llamamos la pedagogía, ya tal cual como un conocimiento sistemático de cómo debe enseñarse y cómo debe aprender un niño o un estudiante, porque ahora ya es para todos, la idea de la educación. En este caso, sabemos nosotros que las representaciones del pedagogo, regularmente los pedagogos solían ser bárbaros. Y esto también llama mucho la atención, porque aquí tenemos un cruce entre culturas. Si bien
Pareciera que en este caso la idea era que no ejerciera la relación de un didáscalos o de un mentor porque era extranjero, era bárbaro. Al final causa lo contrario. El pedagogo, al ser extranjero, comienza a imbuirse de cultura griega, y aquí vamos viendo cómo poco a poco la cultura griega se difunde a través de estos personajes, y al mismo tiempo el niño griego evidentemente aprende algunas de sus costumbres. Entonces, gracias al pedagogo también, o gracias a la pedagogía, diríamos hoy día, dentro de la paideia, poco a poco esta paideia comenzó a hacerse un poco más cosmopolita. Comenzamos a absorber conocimientos de fuera, a través del pedagogo, y el pedagogo a absorber lo griego y llevarlo a su propia cultura. Este personaje regularmente, cuando lo vemos representado en el arte, se caracteriza por llevar un bastón, digamos ahora, de mando. Era la autoridad. El pedagogo tenía una autoridad casi amenazante, porque tenía el permiso incluso de pegarle al niño en caso de que no se comportara. Por ejemplo, tenemos testimonios donde, como el niño cruzaba las piernas, como no debía cruzarlas al momento de tomar clases, el pedagogo podía pegarle con dicho bastón. Eso quiere decir entonces que, aunque existiera, este pedagogo era un esclavo, también ejercía cierta autoridad en cuanto a la disciplina. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta al momento de hablar de esta pedagogía antigua. Hablamos de disciplina, hablamos de formación de modales y hablamos de cómo aprender. Nace entonces la pedagogía. Ahora, hasta aquí podemos decir nosotros que llegaría la educación del niño, y esto llegando hasta la adolescencia. Al cruzar el umbral de los 18 años, el adolescente entonces era considerado un efebo. ¿Qué es un efebo? Pues un joven. El efebo, tal cual, ya de 18 años, se dedicaba completamente al entrenamiento militar. Este era otro aspecto de la paideia, que ya nos lleva de la mera costumbre, los modales, los conocimientos académicos, la introducción al atletismo, hasta ya una aplicación un poco más fuerte, que es la parte militar. En este caso, sabemos nosotros que el adolescente, el chico, efebo, debía ser formado como un hoplita o hoplita, es decir, un soldado que fuera capaz de llevar un escudo, un aspis, una lanza y el hoplon, que es la armadura, para poder llevar a cabo su servicio militar. Este servicio militar duraba 3 años y entonces cumplía los 21 para alcanzar la mayoría de edad. Aquí se completaba la educación del chico. En este momento, ya el adulto de 21 años se dedicaría a 4 aspectos principales de la educación que ya va a ejercer a lo largo de su vida. Siempre recordando que esta educación es más aristocrática que democrática. Se dedicaría entonces a la retórica, a la literatura, a la música y a la geometría. Estos 4 aspectos que va a ejercer ya como ciudadano. Será un nuevo formador y se le permitirá entonces acceder a la formación también de los sofistas, comenzar a introducirse a estos aspectos filosóficos, y por supuesto no hay que dejar de lado la figura del sofista, que va a ser interesante al momento de hablar de la educación en la antigüedad, porque el sofista, a diferencia del didáscalos, es ya lo que nosotros llamaríamos hoy día un profesor profesional, un maestro, es decir, alguien que cobraba por transmitir conocimientos no pragmáticos, sino conocimientos académicos, y a cambio de eso recibía un sueldo. Justamente esta formación estaba destinada a los chicos mayores de 21 años. Estos nuevos estudiantes, que para ahora nosotros serían universitarios, eran los que accedían a la educación del sofista. Estos maestros, ya más parecidos a la figura del maestro hoy día, profesionales, reconocidos, con un salario, llevaban a cabo la institución de la efebía. Es decir, una institución muy parecida a la que ya hablábamos nosotros del mentor, ¿no? De este chico que elige a un padre. En este caso, ya el estudiante elige a un maestro y se va a formar con él como discípulo. La efebía entonces es una institución sumamente reglamentada en Atenas, sobre todo, que es donde se dio,
a pesar de que ahora nosotros contamos como con muchos mitos al respecto de que si simplemente eran amantes o no. En este caso, pues sí, tenían el aspecto nuevamente platónico de tener que amar y ser amado. Pero no hay que olvidar la figura del amor platónico. Como ya lo hemos mencionado antes, es este amor que busca como principal objetivo la formación personal. Dentro de la efebía se llevaban a cabo distintos tipos de formaciones, como ya hemos dicho, retórica, literatura, música y geometría, y sus aplicaciones, principalmente en aspectos religiosos. Entonces, a partir de aquí, el efebo ya podía participar de rituales religiosos, ya podía participar de la política y gracias a esta formación, por ejemplo en la retórica, ya podía ejercer el derecho. Gracias a su formación en la música y la geometría, ya podía entonces, recuerden, la geometría es espacial, meramente espacial, para entrar en cuestiones como la arquitectura o tal cual los aspectos religiosos. Cuando lograba estos aspectos, entonces el efebo ya podía ser considerado un ciudadano y se diría entonces que había alcanzado el éxito de la paideia, puesto que lograba la arete. Es decir, nuestro chico, que comenzó simplemente siendo formado dentro del aspecto doméstico, ya podía salir al mundo, ejercer autoridad, liderar, poder hablar, poder ser un defensor de su ciudad dentro de su formación militar. Es decir, tenemos un nuevo ciudadano que tenía bien cultivado el cuerpo y el alma y por lo tanto podía participar entonces de su ciudad. Ahora bien, tomando en cuenta que esta es la educación del hombre, cabe preguntarnos cómo fue la educación de la mujer. Hemos dicho nosotros que la educación de la mujer comienza en casa. Y en esta casa existían lugares específicos para formarlas llamados gineseos. Sabemos nosotros que el gineceo era un espacio destinado específicamente a las labores de las mujeres. No podía entrar ningún varón aquí, ¿no? Ya habíamos hablado del lugar del andrón para el hombre, que será público. A diferencia del andrón público, el gineceo era un lugar privado, un espacio dentro de casa. Bien, por supuesto que la mujer, la niña, también era parte de esta paideia. En este caso, su formación era más bien práctica. Es decir, tenía que saber cosas que pudiera utilizar en la vida cotidiana. Digo, es algo que siguió muy adelante, ya lo verán seguramente también cuando se hable de la Edad Media. La mujer no es que dejara de formarse, sino que su formación era más bien pragmática. Sobre esto hay que tomar en cuenta nosotros que existía un aspecto de carácter moral. Era muy mal visto en las clases sociales aristócratas, que como hemos dicho eran quienes más tenían el acceso a la educación, que los chicos hablaran de las chicas y las chicas hablaran de las chicas. Es decir, las niñas sí podían hablar de los hombres, pero los hombres de las mujeres no. Sobre todo por una cuestión, como hemos dicho, meramente de costumbre, ¿no? En el cual se consideraba a la mujer como, sí, sobre todo en Atenas, con un aspecto un tanto de hombre incompleto, un tanto de no una ciudadana, puesto que de hecho no tenía ese aspecto de ciudadana. Y hay que recordar que el aspecto ciudadano era sumamente importante. Aquí tenemos nosotros una cuestión que tiene que ver más con la otredad, es decir, se veía a la mujer como lo otro. Y por causa de esto es que tenemos poca documentación acerca de la formación de las mujeres. Sin embargo, no podemos negarla, ya que tenemos nosotros de entrada cuestiones artísticas, plásticas, ¿no? Por ejemplo, representaciones de mujeres en los gimnasios, representaciones de mujeres adultas que formaban a mujeres pequeñas, a niñas, y entonces si existen dentro de la representación plástica sabemos que existió. Es decir, sí había una paideia femenina. Si bien se encuentra dentro de la parte mistérica, afortunadamente contamos con al menos dos grandes ejemplos de la paideia femenina. El primero de ellos, o más bien la primera de ellos, es Safo de Lesbos. Safo, esta poetisa del siglo VII a.C., de la cual afortunadamente contamos con muchos de sus versos.
Aproximadamente unos 10,000 versos líricos que nos van a hablar de muchas cosas, muchos temas, principalmente poesía, digamos, es lo que llamamos hoy día poesía femenina. Tiene muchos elogios y entre estos elogios hay 600 elogios bastante interesantes. Safo, hay que entender nosotros que era una mujer casada, una mujer que diríamos hoy día se consideraba para su tiempo una mujer honorable, una mujer de buena cuna, una ciudadana en forma, si bien no tenía el reconocimiento de ciudadana, tal cual lo era. Ella digamos que abrió lo que ahora llamaríamos una escuela de señoritas. Tenía su propia escuela. Allí formaba chicas, principalmente ya en edad adolescente, tal cual como a los niños, después de los 7 años, hay una formación diferente, que aquí se continuaba con la madre, en el caso de los chicos con el mentor, y luego, llegados los 14 años, pasaban a este tipo de escuelas. Claramente no era tan sencillo el acceso para las chicas, que tampoco lo era para los chicos porque ahí dependía del dinero, y aquí dependía más de la voluntad de los padres. La principal función de la escuela para mujeres era formar buenas esposas, formarlas para el matrimonio. Pero bien, ¿qué tenía que saber una chica para ser una buena esposa? De acuerdo a lo que sabemos gracias a los testimonios o las loas que escribe Safo para 600 de sus alumnas y que se nos conservan, sabemos nosotros que debían formarse en danza, en música y en poesía. ¿Qué nos dice esto acerca de la educación de la mujer? Que no era simplemente pragmática, como habíamos dicho, es decir, si bien sí tenían que saber hacer labores domésticas, sí tenían que saber trabajar con los animales y el campo, también tenían que saber expresarse. Esta es una cuestión sumamente interesante que, insisto, si bien hay que reducirla a un pequeño grupo de chicas que se educaron aquí, nos ayuda a entender cómo era percibida una buena esposa, que era el aspecto, digamos, de la arete femenina. La arete femenina estaba centrada en la idea de la esposa, de un buen matrimonio. Y esta buena mujer, esta mujer virtuosa, tenía que saber hablar. Y aquí nos habla mucho acerca de la educación femenina. Saber hablar y saber danzar, saber seducir, que es algo que a nosotros quizá nos pueda parecer un poco extraño para la antigüedad y sobre todo para Grecia, que hoy día la consideramos como una sociedad muy machista. Si bien sí tiene este aspecto, en el aspecto de que, pues bueno, ella era formada para casarse, y no, quizá no para otra cosa, ya nos damos cuenta que para poder hacer poesía, la mujer también tenía que formarse en letras. Es decir, existían mujeres que sabían escribir y que sabían leer, que sabían pensar, que filosofaban, incluso, y ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, la escuela de mujeres era muy parecida a la escuela de varones, es decir, ellas se elegían o eran elegidas, porque en este caso era al revés, por una mentora. Y esta mentora les enseñaba estos 3 aspectos, más los otros aspectos, digamos, propios del gineceo, el saber llevar a cabo las labores domésticas. Pero regresando al aspecto, saber pensar. Tenemos nosotros también algunos testimonios, como es el caso de Aspasia. Esta mujer, compañera de Pericles, descrita como una mujer bella y culta. Y ya desde aquí nos damos cuenta de los 2 aspectos que tenían, ¿sí? Al saber danzar, sabían seducir, y al saber poesía, sabían hablar. Eran mujeres cultas. Aspasia vive en Atenas en el siglo V a.C. Ella era de Mileto, de la misma ciudad que Tales, este primer filósofo, ¿no? Esta cuna de la filosofía. En este caso, ella es representante de un selecto grupo de mujeres conocidas como hetairas o heteras. Actualmente, esta figura de la hetaira es un tanto chocante y un tanto difícil de comprender, ya que se trataba de mujeres cultas, de mujeres filósofas, que se dedicaban a ser como mujeres de compañía. Por eso digamos que hoy día las vemos un tanto mal. Eran algo parecido a una geisha moderna que se formaban precisamente para entrar en simposios y banquetes con hombres que se dedicaban a la política. Tenían voz,
eran escuchadas, influían en las decisiones de estos hombres importantes. Sócrates nos dice a nosotros que Aspasia era por mucho superior a Pericles. Y si algo sabemos de Pericles es que él fue un político muy reconocido. Es decir, que Aspasia, de acuerdo con Sócrates, era una mujer sumamente versada en la retórica y que de hecho, gracias a los testimonios socráticos que tenemos, incluso se nos conserva parte de los discursos de Aspasia. Aspasia era experta en filosofía, era experta en política, era una mujer rétor, cosa que nosotros diríamos no es algo que se logre necesariamente en casa, en un gineceo encerrada. Esta formación de la mujer entonces, si bien tenía un papel social limitado, muy limitado, le daba a la mujer que se formaba una cierta dignidad, cuando era considerada esposa legítima, como la propia Safo, que al ser considerada esposa legítima, pudo tener su propia escuela de señoritas, formar a estas mujeres que tenían un papel que sí podríamos considerar hoy día preponderante para la cultura griega, que era hacer mejores ciudadanos, educar a sus hijos. En este caso, entonces, sabemos nosotros que si bien los testimonios, como en el caso de Jenofonte, nos dicen a nosotros que las mujeres aprendían a llevar asuntos muy banales, sí, también sabemos que en este caso sabían cosas que los varones, que como hemos dicho no estaban en casa, podían delegarles. Es decir, las mujeres eran formadas como administradoras de su hogar. Yo sé que es un término moderno, yo sé que es un término quizá anacrónico, pero como administradoras de su hogar, ellas llevaban la parte de los dineros, la parte de los esclavos, la producción de alimentos y demás. Es decir, que al final las mujeres no se centraban únicamente en el ámbito familiar, sino que finalmente ellas eran las garantes del patrimonio de cada uno de los ciudadanos griegos y al mismo tiempo, como esposa legítima, las formadoras principales de los nuevos ciudadanos, ya que toda primera formación la recibirían de allí y a partir de entonces se repetiría el ciclo de la paideia. Por lo tanto, si bien han sido un tanto borradas de la historia de la paideia, no podemos quitar esta educación de las mujeres, que era bien pragmática, pero al mismo tiempo ejercían algunos conocimientos intelectuales importantes. En este caso, gracias a esto sabemos nosotros y tenemos testimonios de mujeres que tenían influencia en la vida cotidiana. Por ejemplo, una de las figuras importantes en las que podemos dividir la influencia de las mujeres es el oikos, es decir, la casa, la familia, donde eran administradoras, y el gimnasio. El gimnasio, en este caso sabemos nosotros que sí existía para mujeres o niñas con cierto nivel económico, un lugar destinado a su formación física. Es decir, en este caso tenían una educación bastante similar a los varones. Incluso sabemos nosotros que habían mujeres que acompañaban a estas niñas como pedagogas al mismo tiempo, que las llevaban igual a la escuela, las formaban, las educaban, les enseñaban todos estos valores. Vale la pena mencionar que justamente a través de las piezas de cerámica sabemos nosotros que hay representaciones de mujeres que aparecen en las pilas de los gimnasios y estas pilas son importantes porque son lugares públicos donde se llevaba a cabo toda la vida social. Y sabemos nosotros que estas mujeres aparecen allí conviviendo entre sí después de su entrenamiento, ¿no? De su propio ejercicio del cuerpo. Por lo tanto, ellas también tenían esta formación corporal. No lo podemos negar, aunque desgraciadamente no tenemos los testimonios escritos, sí tenemos los testimonios en cerámica que nos permiten a nosotros observar esta formación de las mujeres. Así como las loas que escribió Safo a muchas de sus discípulas que tenían esta formación académica. En este caso, sabemos nosotros que existían entonces, a modo de resumen, estos lugares exclusivos para varones que tenían su paralelo para mujeres. De tal suerte que sabemos nosotros que la paideia existía en ambos casos, aunque su finalidad era distinta.
ya que, como hemos dicho, la finalidad de la paideia masculina pues era formar al hombre para cuestiones públicas. Ahora, ¿por qué se formaba también la mujer en aspectos físicos? Bueno, la fortaleza física garantizaba tener hijos más sanos, embarazos más sanos, mujeres más sanas. Por lo tanto, esta idea del cuerpo, de la mente sana en el cuerpo sano, también se aplicaba para las mujeres. Digamos entonces nosotros que la paideia, como este primer paso hacia una educación, nos habla a nosotros de varios aspectos, como la importancia que tiene para la sociedad griega el hecho de que sus ciudadanos sean formados. Si bien es cierto, no es un privilegio de todos, sí sabemos nosotros que esta idea pues permeó a la sociedad de todas las polis. Como habíamos dicho, Esparta tenía su propia forma, pero todas las polis comenzaron a seguir o a imitar la idea de Grecia y crear esta nueva forma de educación pública. Esta nueva forma de educación pública que permitía que entonces nuestros ciudadanos, nuestros griegos, pues tuvieran varias etapas en la educación. Es decir, que en Grecia nace la educación sistemática, pública, pagada y subsidiada por el Estado. Asimismo, encontramos nosotros que surgen figuras como el pedagogo, que ya hemos dicho, que poco a poco va a comenzar a tener este nuevo aspecto de una disciplina dedicada a saber cómo educar. Y por último, no podemos dejar de lado al didáscalos, y por supuesto que era este personaje que únicamente tenía su grupo de niños para formarlo en lo más básico, que para luego pasar al sofista. Que si bien nosotros tenemos al sofista en un mal concepto, precisamente gracias al filósofo, el sofista es este profesional de la educación. No podemos olvidar ese aspecto. Él se formaba para formar. El filósofo simplemente enseñaba, ¿no? Y entonces tenía sus discípulos y condiscípulos y demás. Pero el sofista, tal cual, tenía toda una metodología de enseñanza, de tal forma que el educando poco a poco iba a poder ejercer todo ese conocimiento ya con un aspecto social. Pues bien, eso es apenas una pequeña introducción de lo que es la paideia griega en general, pero espero que sirva a modo de ejemplo para poder comprender cómo nace la educación ya como una institución de Estado sistemática y que poco a poco va a servir, como hemos visto nosotros, sobre todo para transmitir valores que formarán sociedades. Entonces, la educación como tal nace para poder formar una sociedad y que esta sociedad sea funcional tanto que nosotros seguimos estudiando la cultura griega hoy día. Pues muchas gracias y bueno, pues sigamos los siguientes episodios respecto a educación en la Edad Media y en la modernidad para tener un aspecto más general de los aspectos de la educación que tan importantes son para nuestra universidad. Hasta la próxima. Universidad Pontificia de México. Formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno. Síguenos en todas las redes sociales como @upontificia o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx.